Con el levantamiento del paro en la mayoría de las escuelas, la gran interrogante es: ¿qué mecanismos debe adoptar el Ministerio de Educación para recuperar los contenidos que no se dictaron en el primer trimestre? Varias asociaciones han sugerido planes que permitan en el menor tiempo posible impartir las materias prioritarias, pero eso, más allá de un mecanismo, dependerá de la voluntad de los docentes que han regresado a las aulas. El tiempo y la paciencia para los jóvenes que fueron víctimas de este conflicto también tiene que tomarse en cuenta. En Panamá se está generando también una creciente preocupación respecto al compromiso del Estado con las mujeres, evidenciada en la propuesta del presidente José Raúl Mulino de eliminar el Ministerio de la Mujer, creado en marzo de 2023, y convertirlo en una secretaría dependiente del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Por qué esto representa una deuda con las mujeres en Panamá? Y esta semana, Panamá salió de lista de países de riesgo de lavado de dinero de la Unión Europea. Un trabajo que ha tomado distintos gobiernos impulsar los cambios que le dieran al país el reconocimiento de salir de las denominadas listas discriminatorias. ¿A qué se comprometió el país? ¿Regresará la confianza de los inversionistas? ¿Qué otros cambios tiene que aplicar el gobierno del presidente Mulino para dinamizar la economía? Lo analizamos con los expertos. Bienvenidos, este es El Radar. Amigos de todo el país, esta mañana tenemos que hablar del tema educación. Yo lo he dicho en otras oportunidades, de educación se puede hablar en Radar siempre. Y sí, tengo debilidad por el tema educativo, yo lo he contado. Mi mamá, mis tías, mi hermana, mis primas y bueno, una generación de educadores muy importante en la familia. Y ese es un tema que suele ser de debate en cualquier reunión de la casa. Así que bueno, ¿por qué no traer un poco de eso aquí al Radar? Y así se comiencen las clases todo este tiempo, digamos que lleguemos a la máxima regularidad mañana con todo el mundo en sus puestos, hemos perdido muchos días de clase. Y además de lo que ha pasado, quiero llevarlo un poco más allá, y por eso está también Abigail Magué con nosotros, porque Abigail se gradúa este año. Y Abigail perdió clases el año pasado, perdió clases el año antepasado, perdió clases durante la pandemia cuando estaba ¿en qué? ¿En segundo año? ¿Primero, segundo año? Primero y segundo año. Primero y segundo año, las clases de la pandemia, y ahora este año, dentro de un par de semanas, seguramente tiene que ir a hacer los exámenes de admisión a la universidad. ¿Está preparada? ¿Puede ¿Sí? decirse? Sí, puede decirse. Pero... Bien, como lo dije, Abigail Magué está con nosotros, ella es estudiante del Instituto América, que es la escuela vecina de aquí de TVN. Está también con nosotros Melissa Wonsagel, ella es representante de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Nos acompaña esta mañana Camila Bengoechea, de la Cámara Panameña de Desarrollo Social, Capadeso, y está con nosotros también Ludolfo Herrera, director nacional de Formación y Perfeccionamiento Profesional de Meduca. Ya comencé con Abigail. Quiero seguir contigo, Abigail. ¿Cómo ha sido este asunto este último mes? ¿Qué? 2 meses. ¿Qué tiempo tienen ustedes de paralización? Y sobre todo tu escuela, que debo decir es un baluarte de los profesores que han estado en paro. Bien, pues muchos de los profesores fueron a huelgas, sin embargo, perdimos bastantes clases. Pienso que ahorita el problema sería cómo recuperarnos de todas estas clases perdidas. Y yo he pensado que lo mejor como estudiante es ser autodidacta. Es algo que yo he tenido que aprender también, a buscar información con las herramientas que tenemos. Porque muchas veces con respecto a los problemas que tenemos en la República, nos hacen falta clases y los materiales para poder aprender. Entonces nos toca a nosotros como estudiantes buscar fuera de nuestras escuelas información para poder estar preparados. ¿Y tienes el plan? Es decir, cuando hay esto del homeschooling o la gente que estudia en el extranjero, tienen unos módulos o algo y saben exactamente lo que tienen que cumplir para tú, por lo menos por tu cuenta, como acabas de decir, autodidacta, buscar. Es decir, ¿sabías lo que tenías que buscar? No, específicamente no. Sin embargo, uno como estudiante sabe el grado en el que está y busca en internet, porque ahorita mismo nuestras herramientas siempre van a ser los teléfonos, computadoras, tablet, todo eso para nosotros es importante. Tenemos que aprender a usar nuestras herramientas. Tenemos ahora ChatGPT, a las IA que nos ayudan a investigar. ¿Qué temas yo puedo dar en 12, tanto en español, inglés? Todo eso nos ayuda a nosotros para empezar. Y ya eso sería como estudiantes buscar nuestra propia cuenta de enseñar o de aprender, más bien. Sería ideal tener los temas, ¿no? Profesor, buenos días, qué gusto tenerlo por acá. Ludolfo Herrera, director de Formación y Perfeccionamiento Profesional en Meduca. ¿Se recuperan los días de clase perdidos? Eso, ¿qué dicen los que en el Ministerio de Educación? Es parte del debate que vivimos.
y como profesional de la educación docente a carta cabal, ya llevo 47 años de ser docente y no se recupera. No se recupera. Además, un solo día que el estudiante pierde representa prácticamente una semana de no percibir, y más, ya llevamos más de 2 meses, casi iniciando el año escolar. Ese estudiante al regresar hay que volver a engarzarlo, el docente a hacer todo ese proceso de apresto que le llamamos y se va dilatando. Por lo tanto, no logramos ese objetivo. Hablamos de recuperación de aprendizajes y nos vamos entonces al currículo priorizado, ¿sí? Lo básico que él debe dominar, y aún así circunstancias no permiten, porque ya el chip, por así utilizar este término que ya se ha vuelto común, no logramos el 100% de lo que pretendemos. Entonces, en esa línea sí hemos observado, hemos analizado del 2020 para acá, aunque más atrás también, pero de 2020 a la fecha, con el COVID, Panamá fue el país con más días ausentes en el proceso de enseñanza. Regresamos y era casi semipresencial, luego vino el paro o la huelga de 2022 por el hecho de la gasolina y otros aspectos, el 23 la minería, y ahora este paro docente. Podemos sumar fácilmente más de 500 días, que representa más de 2 años y medio que el alumno no ha recibido su contenido programático. Y sí, es un proceso que nace acá en el sistema educativo, pero que traspola a la universidad, aunque también de allá para acá vemos ciertas o muchas falencias que obviamente, y la joven Abigail es fiel reflejo de ello y ha puesto un punto muy importante sobre ser autodidacta. Y en esa línea nosotros queremos motivar a nuestros estudiantes de que no todo, porque el docente no es un ser perfecto, pero sí es el que te va a guiar y compartir lo que él sabe y ayudarte a ti a poder descubrir lo que te falte. ¿Puedo hablar un poco de la experiencia? Es decir, cuando yo estaba en primaria fue todo el tema del año 78, la reforma educativa, no recuerdo la cantidad de días de clase que no tuvimos. En el año 84, estando yo en secundaria, comenzando la secundaria, también hubo un movimiento grande. En aquella vez las escuelas públicas y privadas pararon y las clases terminaron en febrero de ese año. Correcto. Y en el 88, con la crisis que vivía el país, también se corrieron las clases, tanto así que en el 90, en el 89, cuando la invasión, terminaron el año con 3 bimestres en esa época, sí, porque se pensaba terminar en febrero. Correcto. Pero yo recuerdo de aquella época, profesor, dimos clases los sábados y dimos clases en enero y en febrero. Vamos, dimos clases porque íbamos a la escuela, pero los sábados eso era un relajo. Sí. Y enero y febrero también era prácticamente un relajo. O sea, realmente se recupera ese tiempo, como usted dice, poniendo quizás, regresando los sábados. A ver, dábamos clases un 22, 23 de diciembre porque habían alargado el año, pero ya todo el mundo estaba en modo Navidad y realmente yo no sé qué tan productivos son esos días en materia educativa, profesor. Es cierto, Eduardo. Mire, yo me gradué, tiro calendario, en 1977. La primera promoción de maestros, que en ese entonces existían 5 escuelas normales, la normal de siempre de Santiago, el Instituto Normal de David, el Instituto Normal en Azuero, el Instituto Normal Rubiano y el Instituto Normal Rufo Agaray de Colón, de donde soy original. Nos fuimos la primera promoción de maestros graduados dentro de la reforma educativa y me uno en el 79 ya maestro a la derogación. Quedó en a la derogación. Sin embargo, mira, elementos que allí vivimos se han tomado poco a poco. El hecho trabajábamos nosotros dentro del sistema de educación trimestralmente, y los mismos estudiantes, nosotros con el profesor compartíamos, discutíamos los aspectos que nos iban a apreciar. Entonces, sin embargo, apoyé en ese entonces, pero era un tema totalmente de educación y logramos con la sociedad, porque incluso las escuelas particulares, que yo trabajaba en una escuela particular, se unieron y fueron 90 días y quizás más, y se derogó. Y desde ese entonces se creó una comisión coordinadora nacional que a la fecha que estamos no hemos visto los resultados como tal. Sin embargo, en administración pasada
nos atrevimos a dar un primer paso, que no es perfecto, que es mover la currícula, la transformación curricular. Bajamos la cantidad de bachilleratos que existían a 15, 16. Sin embargo, ahora nuevamente se suma, hay 32 bachilleratos. Demasiado para lo que se pretende y repetición de contenidos y de asignaturas que se pueden unir y reducir nuevamente esa cantidad de bachillerato. Quiero regresar al tiempo perdido. Melissa Gonzagel nos acompaña. ¿Se recupera el tiempo? Ya el profesor nos ha dicho que no. Melissa coincide que tampoco se recupera ese tiempo perdido. No, y lo más triste es que en la región el índice de pobreza educativa aumentó de un 51% a un 62%. Y se estima que con la pérdida de Panamá hemos llegado al 70%. Cortito. Definamos pobreza educativa primero, por favor. Los niños que no tienen la capacidad de leer y escribir textos básicos. Entonces, allí es donde tendríamos que poner nuestro esfuerzo dramáticamente para poder recuperar de alguna manera ese aprendizaje importantísimo que requieren nuestros niños. Niños en 4º grado que no saben leer o escribir, debemos regresar a tener unas metodologías que los apoyen para que esos niños puedan seguir su proceso de aprendizaje. No es tanto concentrarnos en el contenido, es más en el aprendizaje. Sí. Y yo creo que yo quisiera enfocar esta conversación en temas positivos de algo que sí se ha hecho. Correcto. Y celebro esa alianza entre el Ministerio de Educación con las universidades para apoyar a estos muchachos que, como ella decía, ahora yo tengo que ser autodidacta. Sí. Pero van a entrar a una universidad haciendo más de lo mismo. Con lo cual ya no podemos darnos el lujo como país de bajar estándares. Hay que hacer más para que esos muchachos puedan recuperar y tener una mejor educación. En un mismo salón de clase, hoy día tienes varios salones. Sí. Multigrado. Y no es que no hayan estrategias, porque ya se han aplicado. Con el año pasado, con el proceso de pérdida que tuvimos con la pandemia, se hicieron programas de aprendizaje acelerado. Eso deberíamos volverlo a poner, porque la realidad no es que demos más clases y es que solamente con extender el año escolar vamos a recuperar con una varita mágica todo lo que hemos perdido. Ese engranaje de la rueda que se está haciendo, el utilizar la tecnología como una herramienta, pero la tecnología sola no hace maravillas. Sí. No es decir, yo les voy a dar una computadora porque sí y ya. Hay que llegar a ese proceso y creo que estamos en ese proceso. Creo que al hacer esas alianzas en el sector educativo, sector universitario, Ministerio de Educación, es positivo para el país. Camila Bengochea, de la Cámara Panameña de Desarrollo Social, está con nosotros. La misma pregunta, ¿se recuperan los días de clase perdidos? No, no se recuperan. Y yo creo que aquí el mensaje de nosotros es que no podemos pensar que una vez que los docentes regresen a las aulas es el fin de la crisis. Al contrario, es correcto. El país entero tiene que empujar para que este sea el centro de la conversación de que ahora qué vamos a hacer para recuperar estos 500 días en promedio perdidos, ¿ok? Hay muchas estrategias a nivel internacional que han sido validadas y, como dice, en pandemia se establecieron algunas, pero no se operatiza, no realmente baja. Eso quiere decir que muchas veces el Meduca puede tener una estrategia, pero no necesariamente es implementada por todos los docentes. Además, aquí hay un reto grande. Los salones son como multigrados. Unos multiplican hasta la tabla del 3 y el otro hasta el 9, 10, 11, y quiere seguir a dividir, pero no puede el docente porque tiene este mix de conocimientos. Entonces yo creo que hay varias estrategias comprobadas que el Meduca tiene que tener la voluntad y como país tenemos que poner las herramientas, el dinero, lo que sea necesario para empujar. 1, currículum priorizado, pero de verdad, priorizado. Eso quiere decir que aprender a leer, aprender a entender lo que estamos leyendo, razonamiento crítico, matemático, básico, etcétera. El currículum de Panamá es pesado, hay muchos bachilleratos, no tenemos necesariamente que tener todas esas clases. No hay que aprender cuáles son los ríos de la India o de Francia, eso lo podemos encontrar en internet, pero ellos tienen que aprender a captar qué están leyendo, analizar. Son más que contenidos, nos tenemos que enfocar en competencias. 1. 2, evaluaciones. Si los chicos no tienen evaluaciones, no saben a dónde están versus dónde deberían de estar. Si tú logras tener evaluaciones, aunque sean sencillas para la población estudiantil, tú a lo menos sabes
bueno, vamos a mezclarlos de acuerdo a sus niveles, sin castigo, al contrario, como una herramienta para darles de verdad esa oportunidad para que ellos se desarrollen. Y algo que yo no quiero dejar por fuera en esta conversación es que muchas veces me encanta que esté un estudiante aquí, porque usualmente la conversación no se torna en torno a ellos. Es al docente, al Meduca, al sindicato y demás. Y ellos son el centro de esta conversación. Ellos son los que quizás no van a estar preparados para el futuro. Entonces, hay que tenerlos a ellos en el centro del debate y de la conversación y ver a las escuelas como un servicio prioritario. ¿Tú ves el Canal de Panamá cerrando cuando hay huelgas? No, el Canal de Panamá sigue funcionando, los barcos siguen pasando, ¿verdad? Hay un protocolo de atención para que eso ocurra. Los hospitales cierran cuando los enfermeras o todos los doctores se van a huelga. Hay ciertas cosas que no paran porque son servicios esenciales. ¿Por qué? Porque la salud es un derecho humano, la educación también es un derecho humano. Cuando lo veamos así, vamos a cambiar mucho cómo vemos estas cosas y vamos a poner al estudiante en el centro. Él tiene un derecho de recibir una educación de calidad y nosotros lo hemos estado abandonando por mucho tiempo. Entonces, este rezago no es nuevo, pero digamos que enfoquémonos en el rezago de estos últimos 5 años, que ya 500 días nos debería dar mucha vergüenza como país, en realidad, este atraso. Y nosotros tenemos que, cuando este tema de ahorita se cierre, nosotros en realidad tenemos que verlo como una oportunidad para realmente conversar en los cambios profundos que debe tener el sistema educativo. Regresamos. El objeto y sujeto de la educación, como se menciona, aquí está Abigail precisamente para hablar de eso. Abigail, y te felicito, tú por tu cuenta seguramente has estado estudiando, pero tú estás en un salón con, ¿qué? 35 muchachos más, no sé cuántos son en tu salón ahora mismo, y tú sabes que no todo el mundo ha aprovechado estos días libres para buscar o usar el ChatGPT o la inteligencia artificial o en internet o encontrar lo que tenía que aprender en este 12º grado. Yo le digo 6º año todavía, ¿no? Pero sí. 12º grado, ¿no? Pues como país, cabe recalcar que estamos en una crisis social, culpa de todos, de todos. No voy a culpar a nadie en específico. La crisis social que tenemos actualmente como país viene desde hace años. Y que la educación ahorita esté así es culpa de todos como país. Actualmente es obvio que muchos estudiantes no van a tomarse el tiempo de investigar por su cuenta, porque eso no es de su interés. Ellos se supone que están en un aula de clases para aprender, pero ahí viene la comunicación, padres y docentes. El docente no siempre va a estar encima del estudiante, pero el padre también debe apoyar desde casa y decirle, querido hijo, estamos en un momento importante en nuestro país. Necesitamos que tú como estudiante, como ciudadano, empieces a buscar las maneras de estudiar. Ahí viene el apoyo de los padres. En estos casos, yo pienso que es un trabajo en equipo, en el que el estudiante pone de su parte, el docente pone de su parte y el padre también. ¿Qué hacen los estudiantes en su tiempo libre? Probablemente buscan las actividades que los entretienen, salir a jugar fútbol, divertirse. No siempre van a estar buscando herramientas porque ellos en el momento, ay, no hay clases, listo. Así es la mayoría de estudiantes, pero es porque ellos tampoco les han enseñado la importancia de educarse, porque en el momento en el que ellos vayan a entrar a una universidad no van a estar preparados. Y eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros como estudiantes, que a la hora de entrar a una universidad nos chocamos, porque en el colegio no se nos enseñó con las herramientas necesarias, que es algo que también quiero destacar. El ministerio, bueno, no el ministerio, todo lo que es educación debe avanzar, igual como la sociedad. Y yo siento que muchas veces estamos repitiendo los mismos materiales de años y años, porque es probable que Eduardo estudió hace más de 30 años en la escuela y yo siga dando lo mismo que él cuando ya no estamos en generaciones iguales. Exacto. Ese tipo de temas yo pienso que es algo que hay que destacar. Y adaptarlos, ¿no? Hablábamos hace un rato de los ríos de la India, etcétera. Me contaba mi mamá que cuando ella llegó en la década del 60 a Gómez como maestra rural, el texto decía a los niños 1 manzana, 2 manzanas, y un niño le preguntó qué es una manzana. Porque en Panamá no tenemos manzanas, entonces a lo mejor, bueno, el libro de Panamá debiera decir mangos, o en vez de peras, que un niño en Panamá nunca ha visto un árbol de manzana o un árbol de pera. Ella habló de entrar a la universidad y yo quiero hacer una pausa aquí, comentario mío, pero quiero hablar de esta brecha que se va a generar aquí. La Universidad de Panamá, carreras como medicina, tiene los cupos contados. La Universidad Tecnológica de Panamá, ingeniería civil, electromecánica, etcétera. Yo recuerdo cuando electromecánica era la cosa como más dura que se mencionaba siempre en la tecnológica.
también tiene los cupos contados. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con los exámenes de admisión? El muchacho de escuela privada que no paró de dar clases versus el muchacho de la escuela oficial que sí tuvo una paralización de todos estos años más la de este año a la hora de ese examen de admisión. Y hablo de la brecha porque el de la escuela privada, cuyo padre hizo a lo mejor con plata o con mucho sacrificio, cualquiera de las dos circunstancias, para pagar 200 o 300 dólares al mes de mensualidad, y ese va a la escuela y va a acceder a la educación de la universidad pública, Exacto, subsidiada, con recursos que tuvo para haber pagado con mucho sacrificio algunos, pero esos 200, 300 dólares a pagar 28 dólares en la Universidad de Panamá por semestre. Y el de la escuela oficial, que no tiene los recursos o no tuvo los recursos, le va a costar más acceder a la educación pública universitaria. O sea, esa misma brecha que hemos hablado, la estamos zanjando más. No sé, Melissa, ese es un comentario mío, pero no sé si tiene alguna consideración sobre eso. Pero es que no tienes que esperar los resultados de este año. Ya los resultados del año pasado son así. Quienes entraron a ocupar los puestos de medicina fueron todos provenientes de escuelas privadas. Solo 5 entraron. Ya, Que son excepcionales, además, Sí. ¿no? Sí, hay que decirlo, porque sí se da y al final cuando se gradúan uno lo ve, pero termina siendo la excepción y no el grueso del asunto. Y reitero, un tema de recursos. El que podía pagar es el que termina pasando y accediendo a la educación pública. es correcto. Y ese problema, al seguirlo aumentando en esta brecha, es donde aquí tiene que haber un alto y dejar que la educación, dejar de que nuestros niños estén secuestrados por temas que son ajenos a ellos. Y en el tema, sí, hay una crisis, efectivamente una crisis social, pero ¿por qué tiene que ser la educación la que pague el pato? Y sean nuestros estudiantes los que se hayan visto, son los que más han perdido, y al final hay una intransigencia de un grupo de dirigentes gremiales por razones diferentes que pueden ser válidas o no. Pero ese no es el punto de la discusión. Se puede protestar, se puede empujar y pedir cambios, pero yo no he visto que pidan cambios para que el sistema educativo de 1946, que eso es lo que nosotros tenemos, nuestra ley en este momento, y que el profe lo dijo muy bien, en su momento hubo una reforma que no se impulsó, mientras que el resto de los países de América Latina sí la tuvieron. Entonces, además del rezago que hemos tenido de ser el país con menos días de clase, además tenemos un sistema educativo obsoleto, que no ha permitido los suficientes cambios para dar o para mejorar esas. Y cada vez que llega un director, un ministro, a tratar de hacer modificaciones y cambios, se encuentra con una lucha y una barrera importante para poder hacer o facilitar esos cambios que el sistema requiere. Entonces yo no me voy a cansar de decir o de recomendar que requerimos un nuevo sistema educativo, y de alguna manera hubo un acuerdo a través del Compromiso Nacional de la Educación, pero no hemos cumplido nada de lo que se pactó allí. Quiero irme precisamente como si fuera cuarto de urgencia, triaje. Profesor, lo que ha pasado este año, hay una crisis, 5 años, 500 días, etcétera. Pero las de este año ahorita, cuarto de urgencia, ¿qué hacemos a partir de mañana? Digamos que todo el mundo regresó ya a clases y tenemos la cantidad de días perdidos. ¿Qué vamos a hacer, profesor? Ya desde hace más de un mes, las direcciones académicas, que es el fuerte del sistema, elaboramos un manual de estrategias de cómo recuperar los aprendizajes. Ese es un manual de pocas páginas, ¿cierto? Pero dan las pautas para el docente en el uso de las guías de estudio que ya están revisadas y convalidadas, que nació precisamente de la administración pasada, y esta administración que hizo las validó y está a disposición en la plataforma del Ministerio a través del portal educativo y de la plataforma general. Se van a imprimir para aquellas áreas de difícil acceso que no tienen ni siquiera luz eléctrica, y las otras ya a través del mismo portal. El docente, a través de ese manual, guiará a sus estudiantes en el uso de las guías de estudio para cada asignatura. Viene desde el área inicial hasta la media en sus distintos bachilleratos. Entonces, ya nosotros el mes pasado convocamos a todos los actores del sistema y fuera de él
empresa privada y demás, en un hotel de la localidad 18, 19 y 20 de junio, a dar los primeros pasos en la búsqueda de ese proceso de cambio. Y allí trabajamos los distintos perfiles del egresado del sistema educativo. Ya hoy, en estos momentos, en la Ciudad del Saber, en el edificio de la Academia Panamá para el Futuro, están reunidos más de 50 especialistas para prepararnos e ir a partir de la otra semana en 3 grandes sedes, Sí. trabajar directamente este tema. Regresando al tema de este año, ¿qué pasó con los reemplazos y los profesores que iban a sacar del sistema para atraer a los que ya estaban en aquella base de datos y esa lista llegaron? Recuerdo que había un tema con las comarcas que dijeron que no los iban a dejar entrar. ¿En qué quedó eso, profesor? Bien, tengo entendido que ya están reemplazando. Una vez que se notifique al docente en paro, se sube la vacante en el sistema que tenemos para ser reemplazado lo más pronto posible. En la información que manejo, se están utilizando la lista de elegibles, lo que llama la Universidad Banco de Datos. Esa misma lista que participaron en el concurso general son docentes preparados y se arma y se les nombra. Ellos tienen la potestad de aceptar o no, y en ese caso se va bajando en el orden de posición que mantiene. Pero sí tengo información de que ya se está trabajando en ello, ya deben estar esos docentes en toma de posesión para iniciar sus clases. Quiero regresar con Camila Bengoechea. Lo decía usted, que las clases comiencen mañana no significa que se acaba la crisis. Exacto. Si la crisis se mantiene. Sin embargo, tenemos un tema de este año puntual. ¿Qué hacemos a partir de mañana, suponiendo que ya las clases se recuperen al 100%? Bueno, yo digo que esto es como un cóctel. Hay que hacer varias. Sí. Uno, el año escolar se debe alargar. No en diciembre, por favor, porque todos sabemos que en diciembre no va a pasar Pero sí como nada. hasta enero, febrero, calcula usted. Sí. Pero sin modo castigo, ¿ok? Esto es modo recuperación. Correcto. Con clases lúdicas, dinámicas, que la gente también tenga tiempo de juego, es verano también, ¿no? Sí. Pero con enfoque en recuperación. Pero nada de esto, Eduardo, va a funcionar si nosotros no tenemos una evaluación de los niños. Sí. Hay evaluaciones sencillas que se pueden hacer. Saber dónde está hoy y dónde necesitamos que vaya. Y eso también ayudaría a los papás para entender, porque muchas veces hay también rechazo de que por qué tiene que ir en el verano, que no es culpa de él. Y es correcto, pero aquí todos vamos a tener que poner nuestra parte. Entonces, alargar el año escolar, ver el verano como una oportunidad de oro. O sea, aparte de alargar el año escolar, el verano también es una oportunidad para profundizar en esas lagunas que tienen muchos estudiantes y poder tratar de que muchos salones entonces no sean estos multigrados con los que estamos ahorita mismo. 3, este currículum priorizado tiene que bajar. No es que a algunas escuelas les parece bien y a otras escuelas no les parece tan bien. O sea, tiene que haber un currículum priorizado, que todo Panamá conozca en realidad cuál es ese currículum de primer grado, segundo grado, tercer grado, hasta 12º, y veamos en verdad cuáles son las clases críticas, que tengan los cuadernos, que tengan los materiales. Muchas veces eso no ocurre. De aquí a que estos implementos lleguen a estas áreas que el profesor está comentando, va a demorar su tiempo. Seguimos entonces con tiempo perdido. Entonces, y creo que enfoque en competencias y no contenido, eso es clave, y que las escuelas se mantengan abiertas todo el verano, porque las escuelas son un lugar seguro para los niños. Veamos a la escuela como un entorno integral. Las escuelas, muchas veces las comunidades no tienen agua, pero muchas veces esa escuela sí tiene. Las escuelas van a vacunarlos, probablemente todos estos cientos de niños que han estado fuera de la escuela no se han vacunado contra la influenza. ¿Okay? Porque no han llegado esas vacunas a ese lugar clave. En las escuelas los profesores están capacitados para identificar altos riesgos, riesgo de salud física, riesgo de salud mental. O sea que ahí no solo van a aprender, además la alimentación. En la gran mayoría de las escuelas de este país los niños comen y muchas veces es una comida que es clave para el desarrollo de ellos. Entonces veamos al estudiante en el medio y veamos a las escuelas como un lugar de desarrollo integral, no solo donde alguien les va a ir a enseñar algo y listo, sino como un lugar que de verdad es de protección para los niños, niñas y adolescentes, que son la población más vulnerable de este país. No, me quedo con el tema del lugar seguro porque, y pasa, vamos, en los barrios bajos, la escuela se convierte en una especie de santuario y el muchacho a lo mejor tiene 6 horas de paz solo cuando está en la escuela, que no las tiene cuando está en su casa. ¿Sí? Pedir un espacio Abigail, por para favor. preguntarle a la señorita. Yo como graduando, el tema de extender el año se me hace contradictorio, porque a nosotros los graduandos ya en enero deberíamos estar entrando a la universidad. Ya extender el año nos atrasa totalmente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros como graduandos si no podemos meter nuestros créditos para este año? Nos atrasamos un año más. Y ese es el problema que yo comprendo,
que extender el año puede ser una posibilidad, pero para aquellos que son de noveno y 12, que están graduándose este año, ¿cómo vamos a hacer nosotros si tenemos que entrar a una universidad y necesitamos tener los créditos de 12 antes de diciembre? Eduardo, si me permite. Por favor, no, porque la universidad pública, o sea, la Universidad de Panamá, la Universidad Tecnológica, creo que pueden empujar. Ellos siguen teniendo el tema de semestres. En las universidades privadas sí tienen los cuatrimestres y arrancan en enero algunas, pero la Universidad de Panamá, históricamente, el calendario de ellos es parecido al de las escuelas, ¿no, En ese profesor? mismo sentido, en ese encuentro taller que hubo en junio, se firmó un convenio con las universidades del país. Cerró esta primera fase con universidades como la UMIT y otras universidades particulares, y el lunes nuevamente abre la Universidad de Panamá y la Tecnológica, que son las universidades donde la mayoría de nuestros egresados asisten. Entonces, el día lunes nuevamente se abre ese link, y aprovecho este espacio, en el portal educativo aparecerá para que se inscriba. Entonces, este sábado o el de más arriba inicia un periodo de reforzamiento para los estudiantes graduandos en base a su interés en alguna licenciatura de ingeniería que quieran estudiar. Gracias a Dios que la sociedad y nuestras universidades han comprendido y están apoyando y reconociendo la falencia, porque no lo vamos a negar, que hay dentro de todos nuestros alumnos, pero ellos que son productos de la pandemia, que han perdido más días que otros que han entrado después, tenemos esa parte allí, y ojalá la mayoría de los estudiantes puedan inscribirse y participar, porque las universidades que tienen sede en las regiones, igual, ahí está la UNACHI, la de Panamá, la Latina, la Tecnológica. Entonces, son cerca de 70,000 graduandos que tenemos este año. Entonces, no tengo la cantidad que hasta el día de ayer se han inscrito, porque sí tienen que inscribirse para que la universidad pueda armar y organizarse. Entonces, sí, lo del currículum priorizado, todo esto está en la página web. Entonces, no se trata solo para aquellos estudiantes que no tuvieron clase porque el docente se fue a paro. Es todos, los que no pararon y los que sí, el currículum priorizado es para todos. Decía Camila lo del currículum priorizado, y usted decía que ese currículum baje y que todo el mundo sepa lo que tiene que hacer, porque como comentaba Abigail al principio del programa, ¿qué es lo que tienes que saber en tu 12º grado? Exacto. Me contaba, recuerdo, cortito porque ya vamos a cerrar y le voy a dar un minuto a cada uno para concluir, pero me contaba mi hermana, por ejemplo, que ha sido maestra aquí en Panamá y en Estados Unidos, el examen, si bien es cierto, lo cuida el maestro el día del examen, es un examen que pone el Estado. Y entonces, en este caso, el Estado de Maryland. Y hay unas competencias que tú tienes que saber. O sea, el maestro cuida el examen, pero acá en Panamá, si el maestro pone el examen, el maestro sabe lo que no dio. Y te hace un examen en base a lo que él dio, y habrá muchachos que pasen y no pasen, pero tú no sabes si realmente lograron esas competencias que se necesitaban. Entonces, al bajar eso que usted dice, que todo el mundo sepa lo que tiene que saber el estudiante de 12º grado, si ella no va a la escuela por un mes, porque hoy fue un paro, pero si un solo muchacho, uno, tiene una enfermedad, una varicela de 3 semanas, él puede saber lo que tiene que aprender solo con si esa información baja. Sí. Me queda un minuto para cada uno. Abigail, por favor, tus conclusiones. Bueno, en este tema sabemos que todos tenemos que poner de nuestra parte. Como estudiantes tenemos que aprender a ser más autodidactas con respecto a toda la crisis social que estamos viviendo. Mi conclusión para este tema es que debemos hacer algo, porque es un problema para todos, tanto para los que recién están entrando a la escuela como para aquellos que nos estamos graduando. Que esta crisis no es solo educativa, de las escuelas nada más, sino también de las universidades, porque nosotros vamos a entrar a una universidad para ser preparados para un profesional, para ser profesionales realmente. Entonces, es una crisis tanto educativa para las escuelas como para las universidades, que necesitan capacitar a todos los estudiantes para que algún día, cuando ellos empiecen a trabajar, tengan la competencia necesaria. Muy bien. Melissa. Bueno, yo celebro tener a la estudiante con nosotros para que lo haya expresado de tan buena manera, dándonos una radiografía real de lo que tenemos hoy como país. Hay que hacer esfuerzos. Si queremos tener mejores resultados, tenemos que hacer más.
no podemos seguir haciendo más de lo mismo. Creo y celebro las cosas buenas que se están haciendo, las alianzas son positivas, pero la educación continua a nuestros docentes es significativa, y capacitaciones en temas de metodologías adaptativas y el uso de la tecnología en la educación son un requisito en estos tiempos sine qua non. Camila. Recordarnos de ver la educación como un derecho humano que no se le debe privar a nadie. 2, como un servicio esencial, que no cierren las escuelas. Sabemos que el país va a tener otros temas álgidos, cruciales, sensibles, que van a venir en los próximos meses. Entonces no podemos volver a cerrar porque no estamos de acuerdo. Entendemos que no todos podemos estar de acuerdo siempre, pero cerrar las escuelas no debe ser una opción. Y que se establezca claramente ese plan, que sea público y sea muy claro, de recuperación de aprendizajes, y que no es algo de este año. No nos enfoquemos en la pérdida de este año, sino nos tenemos que enfocar como país en la pérdida de los últimos 5 años, que ya estamos mal en pruebas internacionales antes de la pandemia. Sabemos que seguimos mal, entonces creo que hay que aceptar dónde estamos y como país mirar a lo positivo, estamos aquí y aceptémoslo y vamos para adelante, pero con un mix de estrategias, porque no todos los niños aprenden igual. Sí. Y no nos olvidemos de algo que sí quiero recalcar aquí. Los niños no desertan del sistema. Los niños los estamos excluyendo del sistema. Y es culpa de nosotros que esto esté ocurriendo. Y ocurre por todo esto que está pasando. Porque hay muchas huelgas, entonces mejor me voy a trabajar. Porque no estoy aprendiendo y estoy fracasando, mejor no sigo en la escuela. Porque esto me está costando mucho y nadie me está ayudando. Porque tengo temas de salud mental y nadie está conmigo. Entonces el sistema empieza a excluir a las personas de la escuela. Responsabilicémonos por eso como país y no dejemos que nadie se quede atrás. Profesor. Bien, tomo lo que han expresado mis compañeras acá. Yo estoy en estos momentos ocupando una posición nacional que precisamente tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo, que es la formación profesional y perfeccionamiento docente a nivel de todos los más de 50.000 docentes, directores de centros educativos y supervisores regionales y nacionales. Entonces, nosotros necesitamos de los docentes para poder desarrollar esto. Ellos son los que trabajan directamente en el laboratorio natural, como le llamo, que es el aula de clase. Allí se ponen en práctica todas las teorías y condiciones y estructuras que nosotros podamos manejar. Y miren, en este momento estamos trabajando conjuntamente con ellos. Lastimosamente esta situación de paro ha mermado un tanto, pero las redes educativas no han fallado y estamos allí en ese proceso. Por eso, Meduca no es solo lo que estamos dirigiendo en este espacio de la historia. Meduca somos todo, docentes, directivos, padres de familia y sobre todo nuestra razón de ser, que son nuestros estudiantes. Hoy el tema es coyuntural. El código electoral, por ejemplo, las reformas, ya para cerrar, se discuten después de las elecciones. ¿Por qué? Porque justo antes de las elecciones los ánimos están caldeados y esperan que baje la marea para discutir. Hoy tenemos una situación, los ánimos están caldeados, pero seguramente tenemos que discutir. Pero ¿sabes cuántas veces hemos discutido y hemos hecho diagnósticos sobre la educación en Panamá? Yo creo que apenas baje la marea, que ojalá sea mañana, podamos empezar a hacer esos cambios que se necesitan, porque de verdad creo que ya también tenemos bastantes diagnósticos sobre el asunto. Podemos desempolvar el compromiso. Podemos desempolvar el compromiso. Por favor. Ya se hizo, fue un diálogo enorme. Sí, creo que con eso ya tenemos nuestro código preparado para lo que viene. Gracias por acompañarnos esta mañana. Vamos a la pausa y enseguida regresamos con más del Radar. El pasado 1 de julio, el presidente de la República, en su mensaje a la nación, anunció la eliminación del Ministerio de la Mujer. Ministerio, digamos, recientemente creado, porque se creó a finales de la administración pasada. Y en la conferencia de prensa habitual de los jueves, el presidente volvió a mencionar el tema de esta eliminación del Ministerio de la Mujer como parte de un proceso de reducción del tamaño del Estado. Ya se había mencionado lo del BDA para el Banco Nacional y el Banco Hipotecario para la Caja de Ahorros, pero vamos a escuchar qué dijo José Raúl Mulino en la conferencia de prensa del jueves. Primero que todo, yo no tengo nada en contra de las mujeres panameñas. Es una entidad que, por crearse a la carrera, no genera lo que debió generar, salvo una buena burocracia. Grupos feministas
abogan por crear el Instituto de la Mujer. Otros se muestran en buena postura con relación al viceministerio de la Mujer dentro del MIDES. Independientemente de eso, que será analizado, es más, me han pedido algunos sectores una reunión que con mucho gusto voy a acceder a ella. Es una ley. Yo se la anticipé al presidente de la Asamblea. Va al legislativo. Claro, claro, por supuesto. Ese ministerio se creó por ley y lo que sea su futuro deberá modificarse por ley. Así. Precisamente para abordar este tema está con nosotros Elia López de Tulipano, exdirectora nacional de Mujeres, y está también Mariela Arce de la Alianza de Mujeres del Sexto Pacto de Mujeres 2024-2029. Profesora, qué gusto tenerla por acá. Hemos conversado otras veces, usted ha estado en el Foro Nacional de Mujeres de Partidos Políticos y sabemos de sus espacios de lucha. ¿Cómo ve la eliminación del Ministerio de la Mujer? ¿Cómo vio la creación del Ministerio de la Mujer? Buenos días, bienvenida. Muchas gracias y muchas gracias por la oportunidad de poderle llegar a toda la audiencia que ve este grandioso programa. Llegar a tener el Ministerio de la Mujer ha sido un proceso que nos ha costado a las mujeres panameñas muchos años. Nosotros no podemos olvidar que tenemos derecho al sufragio, a ser ciudadanas de primera a partir de la lucha de Clara González y otras grandes mujeres que en este país enfrentaron una realidad y tuvieron un proceso continuo hasta lograr que se diera el sufragio en 1946. De 1946 a 1997, 50 años después que el Código Electoral establece una medida a favor de las mujeres, pero desde esa lucha, hace más de 50 años, las mujeres venimos pidiendo que se eleve al más alto nivel de toma de decisiones una instancia que abogue por las políticas públicas en favor de la igualdad de las mujeres, la discriminación y cerrar esas brechas que todavía subsisten hoy día en este nuevo siglo y que mantienen rezagadas a las mujeres de ser beneficiarias del desarrollo. Es el Ministerio de la Mujer, es ese paso. Un paso que tiene una larga historia, que hubo un momento político, sí, en un gobierno determinado, claro que sí, porque es en algún momento, bajo algún gobierno que hay que hacerlo, porque nosotras, las que estamos aquí, como iniciativa ciudadana presentamos en el 2019 y en el 2023, el 2019, una iniciativa para que la Asamblea Nacional aprobara la creación del Ministerio de la Mujer. En ese instante, la Asamblea nos respondió que a través de iniciativa legislativa ciudadana no se podía reformar la estructura del Estado. Y es ahí porque es ley orgánica, ¿no? Así es, y es a ese proceso que nos lleva entonces a buscar el mecanismo dentro del Estado que facilitara la creación del ministerio. Por eso es que cuando se habla de que esto es improvisado, cuando se dice que no tiene rédito, cuando se dice que no se aporta, entonces nosotras nos preguntamos, ¿qué tenemos que hacer? Profesora, y usted mencionó el 93 y quiero echar para atrás ahora que lo menciona, porque yo recuerdo, y creo que fue aquí con Leonor Calderón, si no, después Leonor Calderón me va a llamar y me va a reclamar, no quiero equivocarme, pero recuerdo que cuando se creó el Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, que Leonor Calderón fue la primera que ocupó el cargo de ministra, iba a ser, y eso lo desclasificaba Leonor Calderón aquí, que me disculpe si me equivoco o si soy inexacto, pero iba a ser en ese momento el Ministerio de la Mujer. Así es. Y que hubo, digamos, otros elementos, presiones, etcétera, y terminó llamándose el Juventud, la Mujer, la Niñez, la Familia, o sea, que era un nombre demasiado largo que después lo cambiaron a Desarrollo Social para entender un poco. Por favor, ayúdeme a entender esa parte. Mariela Arce está con nosotros. Cuénteme, no sé si recuerda eso y hablar un poquito de qué pasó, porque dejó de ser el Ministerio de la Mujer. Bueno, mire, tal y como dice la profesora Elia, nosotros venimos con este trabajo por los derechos humanos, porque no estamos hablando de cualquier ministerio, estamos hablando de un mecanismo para la planificación de políticas públicas que afecta a la mitad de la población que sostiene con su trabajo reproductivo y productivo a todo el resto de la sociedad. Eliminar un ministerio de la mujer que ha
tenido toda una evolución de más de 30 años, es atentar contra toda la sociedad, no solamente contra un grupito de mujeres o contra un sector de las mujeres, no, es a toda la sociedad que está afectando. ¿Desde cuándo venimos trabajando esto? Como bien se dice, esto tiene más de 100 años de estar peleándose. Eso no tiene 2 años. Eso no tiene 2 años. Y aunque los tuviera, tú no puedes tomar una medida de ese nivel sin hacer una evaluación técnica y objetiva de los resultados que se han tenido en este año de ejecución del trabajo. Entonces, volviendo a lo que usted me dice, distinguido periodista, nosotras en el 92 hicimos el primer proceso de incidencia en las políticas públicas y trabajamos más de 1000 mujeres en todo el país para elaborar colectivamente el primer plan de igualdad. Todo eso se concretó en el primer pacto Mujer y Desarrollo firmado en noviembre del 93. Y ahí ya se mencionaba la importancia y la necesidad para la planificación de políticas, el ministerio. Se decía, el mecanismo al más alto nivel. Después, por supuesto, se transformó con el gobierno de Pérez Valladares, toda la estructura de políticas sociales, pasó del Ministerio de Trabajo a la creación del MINJUNFA, ¿verdad? Eso que era una retahíla. Sí. Dentro de eso hubo una dirección nacional como primer mecanismo y dentro de ese mecanismo el Consejo Nacional de la Mujer, de la cual yo tuve el honor de ser la primera vicepresidenta. Un organismo paritario donde la que era responsable era la presidenta y la que estábamos de las organizaciones de mujeres vicepresidenta. De allá para acá pasó varios gobiernos con la figura de la dirección, después la figura del instituto. Finalmente, por fin, después de recomendaciones de los organismos internacionales, de la CEDAW, etcétera, ¿verdad?, que también son leyes del país, se concretó por fin, después de 30 años, un ministerio. Entonces, no es algo improvisado, no es algo que se sacó de la manga para ganar rédito político. Quiero ir al tema de eficiencia y resultados. El presidente dijo, y ustedes la escucharon, algo de que terminó fue creando más burocracia. Era más eficiente el INAMU como INAMU que el ministerio, al ser ministerio. Han pasado 2 años tanto de su creación, fue con el gobierno 23. Pasado, fue como, sí, exacto, un año y sencillo con la profesora Herrera y ahora entonces, con la doctora Herrera, corrijo, y ahora el año que lleva de este gobierno, ¿no? Mire, como nosotras hemos mencionado, una de las grandes debilidades que tiene es que aquí no se hace evaluación de nada. Las decisiones se toman, la opinión que tenemos, la impresión, a veces de una manera irresponsable, en el sentido solamente porque alguien dijo que hay burocracia, que es el presupuesto del Estado, porque los 2 argumentos esenciales por el cual se pretende eliminar, porque es eliminar el Ministerio de las Mujeres por 2 razones, por las razones de ajuste presupuestario y por el tamaño del gobierno, pero los 2 se caen de manera inmediata. El presupuesto del Ministerio de la Mujer es apenas 11,5 millones, que en porcentaje con el presupuesto general del Estado representa solamente 0.038 por cada balboa que invierte el Estado en políticas públicas en este país, en esta vigencia 2025. Entonces, no es que el presupuesto del Ministerio de la Mujer va a afectar eficientemente al presupuesto general del Estado. Eso no tiene cómo entenderse cuando la relación valor financiero versus la importancia que tiene el abordar las políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de las mujeres no tiene precio. El ministerio, a través de sus instituciones, atiende a través de los CAI la vulnerabilidad de aquellas mujeres que van en busca de protección por razones de riesgo de la violencia que se da. Dentro de sus centros de acogida
tiene más de 39 mujeres que las está salvando de que alguien las mate. ¿Eso no pasaba con el instituto? Pero es que eso pasaba, esa política ya venía. Pero esta política es la que hay que fortalecer, porque lo que tenemos que evitar es precisamente encontrarnos en situaciones de riesgo. El ministerio en este año que está, ha atendido más de 12.000 mujeres que las está salvando de que puedan ser agredidas dentro de sus entornos, las que está empoderando para que encuentren un mecanismo de cómo sobrevivir y cómo ayudarse económicamente, las está sensibilizando para que logren realmente un fomento dentro de sus entornos familiares y sociales. Está haciendo. Ahora, y los casos que hay... Mire, o sea, a ver, tenemos unos casos, femicidio, el tema de los brazaletes, sí, hay mire, una serie de... Yo sí quisiera decir... Por favor. Yo sí quisiera decir que el ministerio, que tiene que atender la mitad de la población, ¿verdad? Y, por supuesto, lo que haga redunda en el resto de la otra mitad, nada más tiene para el año pasado 264 funcionarios, de los cuales 260 y pico están en el interior. Nada más tiene 3 funcionarias para atender 3 comarcas. Una funcionaria para la comarca Guna, una funcionaria para la Emberá, una funcionaria para la Nove, que la Nove tiene todo el territorio de Ñocribo, Nedri y Codrí. Y una cantidad de casos... Y allí se concentran en esos territorios una cantidad de casos terribles de violencia. Entonces, las direcciones, son 5 direcciones. Las direcciones solamente son una persona y si acaso 2 personas por dirección, no tienen equipo técnico. Las funcionarias que están en las direcciones ganan menos que un chofer, de un diputado. Esa es una pelea que tiene que hacer el ministerio, al ser de la mujer, esa es una de las cosas que también hay que igualar, ¿no? Recortar las brechas de la desigualdad implica eso, el análisis. Ahora, yo entiendo un ministerio que tenga la posibilidad de proteger a esas mujeres en riesgo y que haya refugio, pero lo ideal es que hubiese la sensibilidad suficiente para que no tuvieran que ir nunca a buscar un refugio ni ser protegidas. Es decir, pero yo puedo entender que a lo mejor a mí me criaron sensibilizado al asunto, pero hay que hacer todavía un esfuerzo muy grande. Ahora, ¿eso va a cambiar si es ministerio o si es INAMU? Sí, tiene que ver, porque, mire, siempre hemos sido la cenicienta en el presupuesto del Estado, ya sea dirección, instituto o ministerio. Siempre la galleta del oro. ¿Cómo tú te vas a decir que vas a ahorrar el presupuesto en la galleta del oro cuando nosotros recibimos una ínfima, 3, casi ni siquiera 4 centavos de cada dólar del presupuesto nacional, mientras el Ministerio de Cultura tiene, que adoro la cultura, ¿verdad?, tiene casi 10 veces el presupuesto nuestro? Entonces digo nuestro porque ese ministerio es nuestro, no lo hizo el gobierno, lo hicimos las mujeres que lo peleamos y lo diseñamos y lo asesoramos de gratis. Porque la mayoría de nosotras somos técnicas, expertas en planificación de políticas públicas y nunca hemos sido funcionarias públicas. ¿Qué hacemos para lograr que el ministerio, INAMU, dirección, cuando usted estuvo, el título que tenga, llegue a ese punto de que no tengamos... A ver, a mí me da pena, como defensor de los derechos de las mujeres, macho solidario fue un término que usaron una vez, yo todavía no estoy muy claro qué es lo que me quisieron decir, pero en ese sentido... para no tener esta discusión. Es decir, lo ideal sería que ni siquiera estuviéramos sentados hablando de esto. Mire, el ministerio tiene una función muy importante que es articulador, porque eso que usted está planteando no lo logra un ministerio. Esas políticas públicas se logran cuando tú haces la interseccionalidad, cuando tú atiendes la interseccionalidad de los grupos humanos, de los grupos de las mujeres, de los grupos de la sociedad, cuando tú articulas con el resto de la sociedad aquellas políticas que pueden favorecer. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer debe tener una articulación con el Ministerio de Educación porque sobre la base, esa es la base de la sociedad, a esas nuevas personas son las que tú puedes ir orientando, educando de tal manera para lograr esa transformación social. Pero resulta que en el Ministerio de la Mujer en el Ministerio de Educación dejó de existir desde hace 2 periodos atrás
la Oficina de Igualdad de Oportunidades y de Género. Así que no tiene cómo articular ni cómo transversalizar el enfoque de género en las políticas educativas de educación. Existe una red de mecanismos gubernamentales que data desde las épocas de las direcciones, no es una política nueva, es una política que tiene que venirse mejorando porque cada institución tiene la responsabilidad de coordinar con el Ministerio de Educación aquellas acciones que permitan en salud, en educación, en vivienda, en cultura, en todos los aspectos de la vida, en economía, en trabajo, porque en cada uno de esos aspectos hay mecanismos que deben desarrollarse para ir poder corrigiendo las desigualdades que afectan la vida de las mujeres. Y de eso se trata. Ese no es un paso de un año, no es un paso de 2 años. ¿Y cómo no duplicarlo? A ver, el Ministerio de Seguridad debe tener una oficina como esta para que la policía sepa y entienda cómo tiene que actuar en una situación como esta. El Ministerio de Educación, como usted lo acaba de mencionar, el Ministerio de Salud, el tema de la salud de las mujeres, salud sexual, salud reproductiva, salud mental y distintas situaciones que se dan con las mujeres. Pero si el Ministerio de Educación tiene una oficina de la mujer, si el Ministerio de Salud tiene una oficina de la mujer, el Ministerio de Seguridad tiene una oficina de la mujer, no estamos duplicando entonces esos recursos. No, para nada. Yo pregunto nada más. Mire, Por favor. Sí. En planificación de las políticas públicas hay siempre una disyuntiva. Tener un mecanismo específico o transversalizar eso pidiéndole que se haga el milagro en cada ministerio y en cada entidad pública, que se les ilumine y que puedan mirar esa parte de los derechos de la mitad de la población. Pues no, eso no ocurre. Tiene que haber los dos. Tiene que haber un mecanismo central que oriente la política de igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. Por eso le digo que esto no es un asunto de mujeres nada más, un asunto que afecta a toda la población. Y a la vez tiene que haber puntos de contacto para ejecutar esa política nacional en los sectores, porque es así la administración pública. La administración pública se especializa en áreas temáticas que tienen que brindar los servicios públicos. Salud tiene que tener un referente con el ministerio para que puedan aplicar allí todas las políticas de salud sexual y reproductiva, de prevención, etcétera, etcétera. Igual sucede con el resto del sistema de administración pública en Panamá. Eso permite tener esos efectos positivos y retroalimentar para que todo eso llegue en igualdad de condiciones a toda la población. ¿Me explico? Entonces, si nosotros no vemos el ministerio como una herramienta valiosa e insustituible para la planificación, entonces estamos hablando de ignorantes. Porque eso aquí y en la China ya se ha probado que las mujeres somos el motor del desarrollo. Educa a una mujer, manténla sana, manténla segura y ese efecto va a multiplicarse en todo su entorno, tanto en la familia como en la comunidad y por supuesto en la sociedad. Entonces no estamos hablando de una cosa totalmente superficial, estamos hablando de un ministerio que puede servirte a ti para llevar al país a la modernización de una sociedad, a la democracia plena. ¿Ve? Entonces estás afectando, no es una cosa menor. Quiero regresar a 2 de los temas que dijo el presidente. Uno, que había conversado con algunos grupos, y lo otro es que esto, por ser ley orgánica, tiene que ir a la Asamblea. Es decir, el presidente no lo puede eliminar si él quiere. ¿Cómo se ha avanzado en esa dirección, profesora? Le agradezco este comentario porque nosotras, desde la Alianza de Mujeres, preocupadas desde el año pasado, porque es que esta preocupación la tenemos desde el año pasado, preocupadas por algunas declaraciones del presidente de la República con respecto al tamaño del Estado y que se mencionaba que el Ministerio de la Mujer podía ser uno de los sacrificados. Nosotras, a través de mediante nota enviada a la Presidencia de la República con fecha de 21 de febrero de este año, le solicitamos al presidente de la República, y esa nota está en la Presidencia, una reunión con él
precisamente para poder tener un diálogo amplio, un diálogo donde se puedan intercambiar esas opiniones, donde se puedan aclarar conceptos, desde donde nosotros entendamos su punto y él puede entender el nuestro. Eso no se dio. Esa es nuestra nota, eso no se dio. Entonces, sí, es necesario, señor presidente, tener un diálogo con todas las organizaciones posibles de mujeres, con todas aquellas que tenemos preocupación por la eliminación del Ministerio de la Mujer y las políticas de igualdad de oportunidades. Me adelanto, esto tendría que ir a la Asamblea. Digamos que el presidente, como usted dice, tuvo la nota, no pasó. ¿Van ustedes a la Asamblea? Mire, nosotras estamos, nos formamos parte de varias coaliciones. Hemos sido las que organizamos a nivel nacional los pactos electorales y ya tenemos 30 años de estar haciendo eso. Es decir, tenemos una estructura a nivel nacional para moverlo. Y movimos muchas cosas, estamos moviendo muchas cosas, ¿verdad? Entonces, nosotras pensamos que eliminar el ministerio es un retroceso y eso no es negociable. Venimos de direcciones, venimos de institutos, estamos aceptando conversar para con datos y con información objetiva, mostrar que sería un error técnico, político e incluso estratégico eliminar un mecanismo que te puede ser útil. No tenemos ninguna justificación para hacerlo. El que menos plata recibe, el que menos recursos humanos tiene, el que siempre ha sido el que sacrificado. Entonces, queremos ir a la Asamblea también. Estamos en conversaciones con la Asamblea. Prácticamente estamos en varios escenarios. Sabemos que ahorita hay una correlación de fuerzas distinta dentro de ese órgano y lo vamos a aprovechar. Se lo preguntaba, ya para cerrar, el escenario, el campo de batalla puede cambiar, ¿no? Si no fueron estas notas que ya mandaron a presidencia, ustedes van a la Asamblea. Nosotros Estamos en la también Asamblea. enviamos a la presidencia, al presidente nuevo de la Asamblea, enviamos la semana pasada una nota solicitándole una reunión a él y a los jefes de bancadas de cada uno de los partidos políticos y libre postulación, de tal manera que nos permita tener ese diálogo y estas explicaciones con ellos, buscando el mecanismo para que la decisión que tome la Asamblea, en el derecho que tienen de tomar decisiones, pues no sea de sacrificar el Ministerio de la Mujer, porque no hay justificación como bien se ha planteado. Aquí el retroceso no es solamente un asunto de quitar una estructura, porque no se trata de burocracia. Esas personas que están en la comarca son directoras, secretarias, trabajadoras manuales, choferes, psicólogas, trabajadora social, una persona. Eso no es burocracia. Y para atender el impacto, porque ¿qué estás atendiendo? Estás atendiendo al ser humano, estás atendiendo las necesidades emocionales de la gente que no la puedes tocar. Estás afectando la vida, si no la atiendes, estás afectando la vida de una familia, de una comunidad y por supuesto el desarrollo del país. Sí, es por eso que nosotras insistimos, señor presidente, tengamos un diálogo. Usted dijo que iba a hablar con algunas organizaciones. Nuestra nota está desde el 21 de febrero del 2025 en la presidencia. Pídala, por favor, llámenos, que con mucho gusto a nosotros nos acercamos y conversamos porque sabemos el valor que tiene el Ministerio de la Mujer y en este mismo orden a la Asamblea Nacional. Mariela, en 30 segundos. Mire, yo lo que digo es que los gobiernos son transitorios. Nosotras somos permanentes porque somos la ciudadanía organizada. Y si no llegamos a algún acuerdo, hay muchos caminos para volver a iniciar. No nos cansamos, no nos vamos a cansar. Y tenemos la esperanza de que realmente podamos dialogar y con datos, como dijimos, tomar unas buenas decisiones para el país, para la sociedad. Profesora, en 30 segundos, por favor, para cerrar. Bueno,
Por supuesto, un llamado a toda la ciudadanía, a mujeres y hombres. Estamos hablando de una institución que promueve el desarrollo humano de la mitad de la población que es madre, hermana, esposa de la otra mitad de la población, porque queremos que efectivamente esta democracia panameña se fortalezca, y para tener ese fortalecimiento y que ese crecimiento económico que andamos buscando de salir de todas las listas realmente también sea de beneficio para las mujeres. No importa en qué parte del territorio nacional estés, tenemos desde las comarcas hasta la ciudad de Panamá, atravesando todas las provincias del país. Todas las mujeres somos conscientes del rol que tenemos, pero no solamente estamos para una sola función, también somos protagonistas del desarrollo nacional y debemos ser beneficiarias de ese progreso de nuestro país. Me voy a quedar con eso, una deuda con las mujeres, INAMU, dirección, ministerio, como le pongan, seguimos en deuda con las mujeres. Así y yo es. creo que eso ha quedado bastante claro en este programa. Vamos a la pausa, enseguida regresamos con más del Radar. Amigos de todo el país, la buena noticia de la semana fue que salimos de una lista, y para eso vamos a conversar con Eric Molino, que es economista, y Luis Ocando, asesor externo ad hoc de la Comisión de Servicios Internacionales del Colegio Nacional de Abogados, y que lidera el Colegio Nacional de Abogados, porque entender un poco qué significa que salimos de la lista. A ver, este tema de las listas yo lo vengo escuchando de hace rato, y sé que hay una lista Gafi, hay una lista OCDE, hay una lista de la Unión Europea. A ver, hay varias listas, no sé en cuántas estamos ahora mismo, pero sé que salimos de una. A ver si me ayuda a entender de cuál salimos y su perspectiva de qué significa esto. Sí, hola, muchas gracias por la pregunta y muchas gracias por estar acá. Panamá salió de la lista de la Unión Europea en temas de lavado de dinero. Recordemos que hace un año Panamá salió de la lista de Gafi. La Unión Europea sigue el tema de Gafi. No es que la Unión Europea tiene una evaluación propia, no, ellos se toman en cuenta el estudio de Gafi. La Comisión Europea hace un año recomendó que Panamá saliera de la lista y se llevó al Parlamento Europeo, y el Parlamento Europeo votó en un bloque, en un acto delegado en un bloque de países, y como se votó por el bloque completo, Panamá no pudo salir. Este año ya Panamá sale, se entendió la posición de Panamá. Si bien había un acto delegado que incluía a todos los países y que podía haberse corrido la misma suerte que hace un año, no se corrió y gracias a Dios salimos. Ya estamos fuera de esa lista porque ya habíamos estado fuera de la lista de Gafi. Ahora bien, hay dos listas más en las que Panamá está. Hay una lista que tiene que ver con la lista fiscal de la Unión Europea, que Panamá está ahí porque tiene un régimen de renta territorial. Y la Unión Europea lo que está diciendo es, los países que tienen renta territorial tienen dos opciones. Opción A, adoptan un sistema de renta mundial para gravar la renta pasiva. Opción B, no hacen eso, más bien establecen sustancia a las empresas que generan renta extraterritorial. ¿Y qué sustancia? Simplemente pedirle presencialidad en el país, que no sean compañías box, cajas, que no tienen nada. ¿Y sustancia qué es entonces a la final? Tener una oficina, tener empleados, si es una holding, celebrar al menos una junta directiva al año en Panamá. Con eso Panamá saldría. Y no es teórico lo que estoy diciendo, es práctico. Uruguay hace 2 años estaba, pasó una ley de sustancias, salió. Costa Rica, siendo miembro de la OCDE, hace un año lo metieron en la lista, pasó una ley de sustancias sin cambiar su régimen de renta y salió. Y la otra lista que Panamá está es la lista de la OCDE en tema de intercambio de información. Panamá tiene que pedir una revisión suplementaria a la OCDE para que venga a revisar la habilidad que tiene Panamá para intercambiar información tanto de manera automática como intercambio de información a requerimiento. Y si Panamá pasa esa revisión suplementaria que la OCDE le hace, Panamá saldría. Es decir, ya queda muy poco para salir, simplemente queda regular el tema de sustancia, regular el tema OCDE y Panamá saldría. Y aquí quiero destacar que el gobierno, desde que tomó posesión, ha venido trabajando en eso, junto con el Colegio Nacional de Abogados, para de alguna manera u otra ayudar a que el país tome haga las leyes que tiene que hacer y se haga la revisión del intercambio de información para poder salir. Sé que hay un debate
sobre si debemos estar o no, si expresiones, o la nacionalidad y el país. Y hay distintos debates. Seguro si traigo a Fulvio Linares va a tener una postura distinta, y traigo a otro abogado me va a decir que sí, que hay que cumplir, que Panamá... Y entiendo esos puntos. Vamos a hablar de lo que acaba de pasar, por favor. Quiero ir a la coyuntura. Salimos de la lista de países que no cooperaban con blanqueo de capitales. Así es. Y entiendo que había una exigencia allí, porque yo recuerdo en su momento el embajador en Austria, ahora antes procurador, antes fiscal de droga, el señor Caraballo, con el procurador Ayub Prado en Austria precisamente, decir que Panamá, y llevaban la cantidad de gente que había sido condenada por blanqueo de capitales, pero después resulta que casi todos eran blanqueo de capitales por narcotráfico. Y parece que la presión viene de que haya condenas a evasores, actos de corrupción y otras cosas más. ¿Por ahí va el asunto? Claro, y al final lo que nosotros tenemos que entender es que hay un tema reputacional que tiene un impacto directo a cada uno de los panameños. Te lo pongo en contexto. Cuando tú estás en una lista en la que yo considero que es un triunfo por parte del equipo técnico y diplomático de nuestro país de salir de una lista en la que se dice que no estamos cooperando en temas de blanqueo de capitales, las empresas que están en países europeos se están reservando, digamos, venir a invertir en Panamá, porque al final el digamos, riesgo reputacional que existía de invertir en un país y primero iban a asumir que estás blanqueando capitales en lugar de estar invirtiendo era muy grande. Yo creo que aquí lo que se ha rescatado es decir y reconocer que por los últimos años se han estado haciendo esfuerzos importantes en ver quiénes son los beneficiarios finales, tener un marco regulatorio que penalice varios de estos delitos, ya robustece y demuestra que Panamá está a la altura de los estándares internacionales en temas de cooperación. Como bien está diciendo Luis Eduardo, todavía tenemos, digamos, en algunas otras listas, pero haber salido de esta va a tener un beneficio directo porque debería facilitar las relaciones comerciales, integrarnos mejor a los mercados financieros globales y que venga inversión extranjera directa. Se calcula por parte del Fondo Monetario Internacional que los países que estaban en estas listas pierden aproximadamente 3% del PIB en inversión extranjera directa. Para estándares de Panamá estamos hablando del equivalente de las aportaciones del canal en recaudación. Así que es una excelente noticia, es un triunfo para el país y lo que debemos enfocarnos ahora es permanecer fuera de la lista. Ahora, eso no es automático, ¿no? O sea, salir de la lista los países que a lo mejor no querían venir. Bueno, ya Panamá salió, voy de una vez, porque no es que estaban en fila esperando para venir a Panamá a invertir, ¿o sí? Bueno, yo decir eso no sabemos porque son decisiones que las empresas tienen que tomar, pero la realidad es que, como dice Eric, estar en una lista le hace a una empresa pensar, oye, voy a meterme en ese país a invertir. ¿Por qué? Porque estar en una lista significa, en una lista como la que estaba Panamá, de todo el tema de lavado de dinero y todo esto, que esa empresa tiene que tener compliance adicional. Y compliance adicional significa costo, tener empleados, tener una serie de cosas para que solamente estén viendo el tema de Panamá cuando estaba en la lista. Entonces, ya al quitar eso de por medio, esa empresa tiene más libertad de venir a Panamá, no tiene que tener ese compliance adicional que se le tenía que pedir y de alguna manera u otra, yo creo que sí va a venir inversión extranjera, pero la relación no es que sea directa, ¿no? Que salí y ahora vienen todas estas. Ahora hay que hacer un trabajo de ir a buscar a esos inversionistas y que vean a Panamá con otros ojos. Eso coincide, y voy a meter una ñapa aquí contigo, por favor, Eric, y es que la evaluación que nos hizo Moody's nos dejó por lo menos el grado de inversión, que la perspectiva está, pero a ver, salir de la lista, tener grado de inversión, ¿es positivo a pesar de la perspectiva? ¿Funciona? ¿No nos van a encarecer los préstamos a futuro, etcétera, que era parte de los riesgos de estas de situaciones que usted ha explicado otra vez? Claro, es que el ejemplo que está dando Luis Eduardo es muy bueno en cuanto al costo operativo y el costo transaccional de invertir en un país que está en una lista. Si tú eres uno de estos países donde tus requisitos de cumplimiento van a tener que reforzarse y meterle más horas extra o más horas hombre para tener que simplemente cumplir con el estándar de que, bueno, vas a participar en un país donde no están cumpliendo, muchas empresas simplemente dicen no vale la pena hacer ese esfuerzo. Al haber salido de estas listas, entonces la Unión Europea, cuyo principal destino de inversión en los últimos años ha sido precisamente Latinoamérica, ya va a poder considerar a Panamá como uno de esos destinos de inversión. Sumado a lo que tú mencionas de, por ejemplo, Moody's, que nos mantuvo en grado de inversión, aunque nos haya puesto perspectiva negativa, nos da, digamos, de cierta manera, un reconocimiento de que aunque todavía no estemos, digamos, en la mejor posición, estamos tomando pasos firmes y contundentes para
ir en la dirección correcta. Yo creo que Panamá todavía tiene muchos desafíos, por ejemplo, de materia fiscal. Por supuesto que nosotros el año pasado cerramos con un déficit muy alto. Una de las cosas que se está tratando de hacer es que la nueva ley de responsabilidad social fiscal es que el déficit cierre muy por debajo de lo que teníamos el año pasado, pero el modelo es muy claro. Lo que nosotros tenemos que hacer es atraer inversión para que eso genere empleo, ese empleo aumente la recaudación tributaria y entonces podamos estar en cumplimiento con la consolidación fiscal. Empleo de calidad. Empleos de calidad, empleos bien remunerados, empleo empleos formales es el principal calificativo. Empleo formal, que sería el que produce recaudación, ¿no? Correcto. Así es. Quiero regresar al tema de las listas, porque usted me ha dejado preocupado cuando me ha sacado otras listas en las que seguimos en Panamá y que reviven el tema nacionalista. Dice, pero bueno, yo cobro los impuestos que me da la gana, este no es un paraíso fiscal, los otros países son unos infiernos fiscales, y escuchamos cosas como esa. Igual lo de intercambio de información, algunos le llaman, no, fishing expedition, estos países se quedaron sin plata y quieren ver y recoger dónde tienen la plata en todos lados, y Panamá quieren que sea el policía fiscal de ellos. Bueno, otra vez, como tú bien lo dices, este es un tema que genera mucha controversia, este es un tema que genera amores y pasiones, como diría yo, amores, pasiones y odio y todo lo demás. Realmente el tema de las listas de la Unión Europea en el tema de la territorialidad, ellos el argumento que tienen, que uno lo puede entender, es que un régimen territorial pudiera generar un efecto que se llama doble no tributación. Entonces simplemente que están diciendo, oye, como el régimen territorial de un país puede generar doble no tributación, no es que yo le esté pidiendo a Panamá que vaya y cobre los impuestos que yo tengo que cobrar, no. Yo le estoy pidiendo a Panamá que si hay una compañía panameña que está haciendo una actividad real, yo lo acepto perfectamente. Pero si el país no le pide a esa compañía que está en ese otro lugar, que genera renta pasiva, que de alguna manera u otra tenga arraigo, tenga presencialidad en el país, pudiera ser que esa compañía panameña es un box company que está en el escritorio de alguien. No, el folder es un despacho de un abogado. Y en Panamá no hay nadie. Y en Panamá no hay empleado, no hay nada. Entonces lo que están pidiendo simplemente es, oiga, demuéstreme que hay presencialidad. Si hay presencialidad en el país, si usted le quiere cobrar impuestos o no, ese es su problema. Yo no me voy a meter a que Panamá tenga que cobrar o no, pero yo no quiero que esa compañía, que puede ser un box company, me esté afectando a mí mi recaudación. O sea, Panamá es soberano en establecer los impuestos que quiere establecer. Eso es lo que usted decía hace rato de la sustancia. La sustancia, y en vez de poner impuesto mundial, ¿no? Así es, así es. En vez de cambiar el régimen territorial, que repito, y lo quiero ser claro, Panamá no tiene por qué cambiar su régimen de renta territorial. Panamá lo único que tiene que hacer, tal como hizo Costa Rica, tal como hizo Uruguay, como hizo Singapur, como hizo Hong Kong, como ha hecho Tailandia, es simplemente colocar sustancia, que esa empresa tenga presencialidad. Y ante una situación de desempleo como la que tenemos en Panamá, presencialidad significa ¿qué? Empleados. Entonces, pudiera ser que eso haga que se contrate gente por parte de esas empresas y se tenga esa presencialidad que se está requiriendo. Y hay que tener oficina. Entonces hay que alquilar una oficina o comprar una oficina. Se activa también el mercado de real estate. Entonces, de alguna manera u otra, hay que ver esto en el lado positivo y no en el lado negativo. ¿Vamos a salir de todas esas listas en algún momento? ¿O hay una, de nuevo al punto nacionalista, discriminación de estos países europeos con Panamá, cuando allá, ¿cómo le dicen los otros? Londongrado, porque todos los oligarcas rusos tienen su plata en Londres y allá y los ingleses no dicen nada? Cuando multan a un banco francés por un poco de plata de blanqueo de capitales, no dicen nada y le quieren caer a Panamá, que ni siquiera la plata está acá. Hay que reconocer que es cierto que hay un discurso técnico y hay un discurso político. Y lamentablemente, cuando se dan recomendaciones a nivel técnica, después eso pasa a, por ejemplo, en el caso de la Unión Europea, a un Parlamento Europeo que lo vota. Y ahí nosotros lamentablemente no tenemos control. Ciertamente hay un tema que nosotros podríamos sustentar con números, por ejemplo, de que dinero en el sistema bancario nacional de origen europeo es muy poco. La enorme mayoría del dinero que está en el sistema bancario nacional es de depósitos de panameños, muy seguido de depósitos latinoamericanos. Entonces, al final el argumento no es correcto de que se está utilizando Panamá para poder entonces hacer evasión de impuestos por parte de jurisdicciones europeas, o que se está utilizando para ciertas cosas, pero como está diciendo muy correctamente Luis Eduardo, nosotros tenemos que demostrar que nosotros tenemos un mecanismo de gobernanza que prevenga eso. Entonces, tener ese, digamos, sello de aprobación, que es un estándar internacional en el que nosotros sí estamos demostrándole que estamos llegando a un nivel de no que están atentando contra nuestra soberanía, sino que estamos siguiendo las buenas prácticas del mercado financiero para poder demostrar que nosotros tenemos nuestros
protocolo de que por aquí no se va a permitir blanqueo de capitales, creo que estamos yendo en la dirección correcta. Buenas Sí, prácticas. y yo solamente iba a agregar a lo que está diciendo Eric, que concuerdo 100% con lo que él dice, que el tema de estas listas, tú preguntaste cuándo vamos a salir. Yo creo que estamos muy cerca. Mira, te lo voy a poner así con fechas. No tengo la bola de cristal, pero fechas. En octubre se reúne la Unión Europea para revisar la lista fiscal. Si de aquí a octubre el Ejecutivo presenta una ley a la Asamblea Nacional con el tema de la sustancia y esa ley se aprueba en septiembre, en octubre podemos estar saliendo de la lista fiscal de la Unión Europea. Pero bueno, hay que Pero no ponerse de tiene que acuerdo. haber resultado porque otros de los reclamos es que Panamá ha hecho modificaciones a la ley, pero al final no terminaba pasando míralo nada y así. por eso no salíamos de unas listas. también, ¿no? Te lo digo con propiedad porque fue el caso de Uruguay y Costa Rica. Pasaron la ley y al mes siguiente salieron. Y luego la ley hay que implementarla. Por supuesto, cuando la ley se implemente tiene que cumplirse. Entonces, si no se cumple, bueno, habrá que revisar entonces, la ley no se cumplió. Pero yo creo que si aprobamos la ley la vamos a cumplir, o el país debería cumplirla, y de alguna manera u otra, con hacer eso pasa. La próxima evaluación de la Unión Europea con respecto a esa lista es en febrero del año que viene. Supongamos que de aquí a octubre no estamos listos porque la Asamblea Nacional no lo aprueba o requiere más debate, lo que sea. Bueno, señores, tenemos hasta febrero para aprobarlo. O sea, hay hitos, hay fechas ya establecidas para hacerlo. Y la otra lista, la de la fiscal de la OCDE, que tiene que ver con el tema de intercambio de información, ahí Panamá tiene que pedir una revisión suplementaria a la OCDE. Ellos tienen que venir a ver todo el tema de intercambio de información en la práctica, y si eso también es a satisfacción de la OCDE, deberíamos salir. Yo no tengo la bola de cristal como te dije antes, pero creo hay unos hitos que uno puede Pero saber. hay hitos que se pueden hacer y yo puedo decir que si esos hitos se cumplen, como el gobierno se ha tomado muy en serio este tema de las listas, Panamá puede estar saliendo en los A próximos eso 6 voy. meses. El gobierno se ha tomado muy en serio el tema de las listas porque, así como decía, hay una decisión técnica, también hay una decisión política. El gobierno puede decir, ¿tú sabes qué? No voy a compartir información y listo, si no me quieren sacar de la lista, no me saquen porque Panamá no le da la gana de compartir información. Por ejemplo, o sea, que puede ser una posición. Bueno, gracias a Dios, Eduardo, esa no ha sido la posición. posición. Este gobierno se ha tomado muy en serio el tema de las listas y yo creo que, el gobierno se dio cuenta que estar en listas genera un efecto duro contra la inversión que queremos recibir, el empleo que queremos generar. A eso voy. Y se lo ha tomado en serio. ¿Cómo demostramos eso? Nos sacaron de las listas. Si esto no cambia en lo económico, en el país, en el panorama, mira, hicimos todo para salir de las listas y no obtuvimos realmente ningún beneficio, que es lo que estamos esperando. Parte del esfuerzo diplomático era que uno tiene que exigir reciprocidad. Nosotros también tenemos tratados de no doble tributación con varias jurisdicciones europeas y con algunas, uno de los estándares es que no debería haber discriminación. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer a través del cuerpo diplomático es llegar con un análisis técnico que debería venir acompañado de esa reciprocidad. Si, por ejemplo, con nosotros nos siguen manteniendo en estas listas discriminatorias, nosotros no vamos a permitir que empresas de su país quieran ganarse licitaciones en Panamá o participar de licitaciones, porque nosotros sí debemos estar hablando de que si nosotros sí tenemos para demostrar con sustento que hemos hecho las cosas y por razones políticas no nos quieren seguir, sacando la lista y usarnos como chivo expiatorio para políticas internas de esos países, definitivamente que ahí hay una gestión diplomática comercial que se tiene que manejar, que creo que el cuerpo diplomático lo ha hecho de la manera más correcta y es un triunfo para el país que lo haya hecho. Aliados en este camino, hablaste del cuerpo diplomático. Por ejemplo, Irlanda tiene flat tax, tiene una serie de cosas y Irlanda es parte de la Unión Europea. Se puede hacer asociaciones, no tenemos ni embajada allá, pero no sé, para establecer algún tipo de vínculos con quienes puedan hacer aliados nuestros en esta lucha. Es que ahí te repito, cada país, y Panamá lo es soberano en establecer cómo va a recaudar impuestos y cómo lo va a hacer. Si Irlanda tiene un flat tax o lo que sea, o no cobra impuestos a las tecnológicas, o no cobra impuestos a las tecnológicas, es un tema de Irlanda donde nadie se mete. Entonces, yo creo que aquí... Sí, pero la Unión Europea no le reclama a Irlanda esas cosas como nos lo reclaman a nosotros. No, pero créeme que hay casos en la Unión Europea donde, por ejemplo, a Portugal, con el tema de la isla de Madeira, que tiene un régimen especial, le reclamaron y le hicieron ir a cobrar unos impuestos a las multinacionales que operaban ahí. Lo sé, porque bueno, en práctica con clientes tuve clientes afectados por eso. A Luxemburgo también en su momento le pidieron una serie de cosas. Que no sean tan escandalosos como cuando es contra Panamá, es verdad, pero sí le exigen también a esos países de la Unión Europea que cumplan. Y Panamá es uno de los pocos países que quedan de régimen territorial que no ha hecho nada con el tema de sustancia.
Entonces, somos los últimos, ya Singapur lo hizo. Estoy diciendo Singapur buscando allá bien lejos, para que no crean que es que aquí que es una cosa nuestra, nada están más. molestando a los Congos de Latinoamérica. No, porque Uruguay y Costa Rica no, lo hicieron con todas las jurisdicciones del mundo revisándole esto. Entonces yo creo que sí, aquí se trata de buscar aliados. Creo que los aliados que tenemos que buscar son países que han hecho el cambio, revisar por qué lo hicieron y ponerse a ese estándar que está ahí. Gracias, Luis Eric, para cerrar. Mira, el mensaje principal es que Panamá ahorita mismo debería enfocarse en de qué manera nosotros recuperamos la confianza. La confianza se recupera con pasos firmes y disciplinados hacia llegar a los estándares que creo que hemos demostrado con esta nueva salida de que Panamá está a ese nivel y a esa altura de seguir los estándares internacionales para integrarnos más al sistema financiero global. Lo que nos toca ahora es decir qué es lo que Panamá puede ofrecer al mundo para que venga esa inversión, se generen los empleos y así podamos combatir la pobreza. Me quedo con eso. Gracias por acompañarnos, Luis Eric, esta mañana aquí en El Radar. Vamos a la pausa y volvemos. Después de todo lo conversado, creo que es el momento de ver los trazos que nos ha enviado Hilde Sucre desde Agua Dulce. Ahí está un señor con traje de, bueno, no es de Superman, tiene una M. Dice, los he salvado de las listas negras, se parece al presidente Mulino. Y ahí está el panameño. ¿Y cuándo nos salva de la lista del supermercado? Esa es la lista más importante para el panameño de a pie. Genial, Hilde, como siempre. Por cierto, está Hilde trabajando duro en la Expo de los Caricaturistas. Amigos, esta mañana creo que hemos tenido la oportunidad de abordar varios temas. El tema de la educación, que como hemos dicho otras veces, siempre es un tema de prioridad en este programa Radar. Hay una coyuntura con el regreso a clases y lo que se ha perdido este año, pero más de 500 días en los últimos años. La deuda que se tiene con la educación panameña es alta y ya estamos en crisis. Lo que hay que resolver hoy, por lo que ha pasado este año, pero lo que hay que resolver para mejorar la calidad de la educación en nuestro país. Y asociaciones de mujeres están en pie de guerra, lo escucharon con la profesora Elia López y con la señora Mariela Arce, no están de acuerdo con la eliminación del Ministerio de la Mujer. Y como dijimos, la buena noticia de la semana, la salida de las listas grises, en este caso una lista de la Unión Europea. Vamos a estar pendientes de eso esta semana y lo que ocurra. Espero que hayan aprovechado el radar para formarse un criterio sobre estos temas. Ya hay un plan para recuperación de clases, lo tenemos y bueno, la caricatura me dicen es que Superman se estrenó esta semana la película, así que Superman está de moda. Que tengan un excelente domingo, gracias por acompañarnos en el radar.